de que ustedes vayan a los territorios a llorar diciendo: no voten por la oposición, porque el día que la oposición tenga más diputados van a derogar el régimen y van a abrir las cárceles. Mentira más grande. La oposición y el FMLN está como aquellos tenguereches cuando les cortan la cola, que quedan temblando y no saben qué es lo que ha pasado. El presidente de la Asamblea Legislativa se refirió a los constantes cuestionamientos de la diputada del FMLN en la discusión del régimen de excepción. Nuevamente, el mismo sistema le da la razón, no solo a la oposición, sino a muchas voces que han dicho: ahí, en ese régimen, en las capturas por el régimen de excepción, hay arbitrariedades. Se felicita a los cuerpos de seguridad, y es correcto, porque ellos están cumpliendo una orden. Y al momento de deducir responsabilidades, porque en algún momento se tienen que deducir, yo esperaría que los agentes de seguridad pública no fueran sancionados, sino que el que reciba la sanción por estos crímenes de lesa humanidad sea el que dio la orden y no el que la ejecutó. Hoy por la mañana nosotros conocíamos datos muy interesantes por parte del señor fiscal general de la República. Y él ponía un número y decía: sí, hay 142 personas que han muerto y que han sido capturadas bajo el régimen de excepción. Y yo puedo decir un número frío. Pongámosle nombre a ese número: William Alexander González, 36 años. Fue detenido el 13 de abril y murió en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de La Esperanza, con signos de tortura, dice su expediente, hematomas en rostro y brazos, certificado de defunción del hospital. Otras dice que fue de neumonías, bacterias. El Instituto de Medicina Legal dijo edema pulmonar. No se ponen ni de acuerdo para mentir. Esta semana conocimos el caso de Julio César Santamarina. Era un joven reconocido en su municipio, trabajador, mecánico. Murió en custodia del Estado. A la familia le dijeron que murió de una gripe, pero el rostro de este muchacho estaba lleno de golpes, con señales de tortura. Pongámosle nombre a esas víctimas: Romeo Mauricio Posada Urrutia, hombre, 57 años. Su cuerpo presentaba golpes y grietas en manos y pies. Fallecido también. Y debo decir que podemos seguir haciendo larga la lista. Pongámosles nombre: Óscar Alfredo Gallegos Pocasangre, una persona con discapacidad de 46 años de edad. Falleció en el complejo penitenciario de Izalco. El cuerpo presentaba heridas en la cabeza. Dijo el Instituto de Medicina Legal que había fallecido por un trauma cráneoencefálico severo de tipo contuso. Es fácil hablar de números. Hablemos también de Rafael Eduardo Romero Quinteros. Fue capturado el 19 de mayo del 2023 en el aeropuerto cuando se preparaba para viajar con una visa de empleo otorgada por este mismo gobierno. Dijo la madre de este y otra joven que también tenía visa: mi hija tenía 2 años de tener una visa de trabajo. Ella no es delincuente. El gobierno de Estados Unidos no le había cancelado su visa. Ella podía viajar, dijo la madre. Visas temporales de trabajo. Este es el caso también del ingeniero Ronnie Eduardo Elías. Recibió carta de libertad el 4 de mayo de este año.
pero sus familiares manifiestan que en centros penales les informan que no lo tienen registrado. Su familia teme que haya fallecido y lo hayan sepultado en una fosa común. Cero homicidios es la campaña y la bandera para conseguir votos en las próximas elecciones, mientras en El Salvador se organiza un bloque de búsquedas de personas desaparecidas, compuestas por madres desesperadas que ya no hayan qué hacer, porque no encuentran a sus hijos y a sus hijas. Así podemos seguir hablando de la realidad, del lado oscuro de este régimen de excepción. En este pleno legislativo se ha mentido durante 15 meses. Siguen con el mismo chip, con la misma mentira, de que la oposición defiende delincuentes. Pero no es cierto. Su misma incapacidad los hace repetir un discurso trillado. Ustedes se creen jueces, no tendrán misericordia, no tendrán piedad. Es que usted no es juez, usted es diputado. Pero aquí se da un número frío y dicen 67,000 malditas ratas terroristas, cuando las mismas autoridades han dicho que hay personas que han sido capturadas por error. A los policías, a los soldados que están haciendo una gran labor, ojalá que todas estas capturas arbitrarias, pido a Dios que no se las recarguen a ustedes, los que andan en la calle, exponiendo su vida. Porque los policías, a diferencia de los 84 diputados que habemos acá, no tienen seguridad privada, no tienen motorista. Ellos andan exponiendo su pellejo. Tampoco tienen la ciudad policía que fue prometida en el Plan Cuscatlán, una ciudad moderna, con videovigilancia las 24 horas, donde los policías y sus familiares iban a vivir tranquilos, que también existe en el lado donde vive esta diputada, en la imaginación, ahí. Ojalá que cuando esto algún día termine, no sean los agentes de seguridad los que andan en la calle a pie, exponiendo su vida, los que tengan que responder por estas capturas arbitrarias. Porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Grandes dictaduras militares han caído con el paso del tiempo, y esta algún día caerá. Algún día caerá. Y cuando caigan, van a venir los juicios de lesa humanidad. Y ojalá que recuerden mis palabras y no sean enjuiciados los pobres agentes policiales que andan a pie en los barrios, en las colonias, en los cantones. Porque la ley es como la culebra, pica al pobre, al descalzo, pero al mentiroso, al político que tiene seguridad privada, ese es intocable mientras está en el poder. Pero una vez no está en el poder, se vuelve un mortal como cualquiera de nosotros. Esa es la verdad. Quiero enviar un mensaje al país. Aquí se miente de manera descarada. Es falso que al perder el presidente se van a abrir las cárceles y van a salir los criminales. Solo una mente obtusa puede decir o dar esas declaraciones. Si el que está en un proceso tiene que finalizar el proceso legal. El que ha sido capturado bajo esta figura jurídica de régimen de excepción, se le seguirá el proceso bajo la figura del régimen de excepción. ¿Qué necesidad hay
de que ustedes vayan a los territorios a llorar diciendo, no voten por la oposición, porque el día que la oposición tenga más diputados van a derogar el régimen y van a abrir las cárceles. Mentira más grande. Eso no lo puede hacer una asamblea legislativa. Eso no lo puede hacer. Si mañana no entra en vigencia el régimen de excepción, los que ya están capturados van a seguir el proceso normal. Nadie va a abrir cárceles. Están tan seguros de que el pueblo los quiere, de que el pueblo los adora, de que los espera con gallina, de que... ¿Por qué le mienten? ¿Por qué no le dicen la verdad a la gente? Un diputado que habló al principio decía algo que a mí me llamó la atención. Dijo él, y lo cito textualmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad, dice, ha tomado el control del 100% de algunos territorios. Ahí lo vi a él arriba de una moto niveladora, a la par de un payaso celebrando. ¿Y por qué si ya tomaron el 100% del territorio, siguen insistiendo en una medida que aunque no les guste, está dejando víctimas también? Aquí en El Salvador tenemos una ley, nacer con cariño, crecer juntos, aprender juntos, pero conocimos de una bebé que murió de neumonía por no haber sido atendida, porque esta niña, la mamá fue capturada embarazada y nació en la cárcel. Su madre, Marbeli Medina, fue capturada y también su hija, el no nacido, murió a causa de una atención tardía por parte del Estado salvadoreño. Génesis murió el pasado 17 de mayo. Estuvo 6 meses en prisión. 6 meses en prisión. Una niña. ¿Qué debía esa criatura? Nada. ¿O acaso eso es crecer juntos? No. Esa es una parte de lo que pasa en este país. Reos sepultados en fosas comunes y no les avisan a sus familiares. Se enteran de la muerte de estos hasta que llegue el día de la audiencia y van a sacar la constancia de penitenciaria o la solvencia policial. Hasta ese día se enteran que hace 3, que hace 4 meses su pariente fue sepultado en una fosa común. Vaya, dejamos de tener fosas clandestinas, según ustedes, pero hoy tenemos fosas comunes. Reos torturados y entregan los cuerpos con diagnósticos distintos a la realidad. Hay personas que han salido ya al filo de la muerte, a morir a un hospital, que tenían hasta 6, 7 meses de tener una carta de libertad. Sé que muchos tienen sueño y se quieren ir a dormir ya, porque no les gustan los madrugones, pero creo que es importante dejar claro, si la oposición estuviera pensando de manera mezquina en votos, repetiríamos el discurso populista y mentiroso. Estuviéramos dando gracias que se ha muerto toda esta gente en circunstancias desconocidas. Pero nosotros no hablamos por votos. Nosotros hablamos porque hay una realidad que se quiere maquillar de manera maliciosa. Fácil es hablar de números, pero cada uno de esos números es una persona, es una familia. En Jiquilisco se dio un caso verdaderamente lamentable. Le avisan a su familia de un reo que había fallecido.
La familia llorando empieza a arreglar todo, que ya lo van a ir a traer, y cuando llegan allá les enseñan la fotografía y no era él. Ay, disculpen, nos equivocamos. Ese es el grado de responsabilidad, jugar con el dolor de la gente. ¿De qué lado está la oposición? Torpes seríamos si no quisiéramos un país seguro. Por supuesto que queremos un país seguro, que queremos un país con una economía próspera, queremos un país donde hayan libertades, queremos un país donde haya trabajo. Pero ese país no puede sentar sus bases en sangre de gente inocente. ¿De qué lado está la oposición? Del lado que les advirtió que esas leyes ridículas como la del Bitcoin eran un error. Y la historia nos ha dado la razón. Y dentro de 20 o dentro de 30 años, o dentro de 10 años, si no se atacan los problemas estructurales, podemos estar peor. Pero yo sí quiero dejarle claro a esos agentes de seguridad que andan comiendo con un aguacate y $1 de tortilla en las esquinas de los barrios y de las colonias, porque así les toca comer en la mano. Estos diputados no crean que comen en la mano. No, ellos están bien alimentados. Algunos hasta más gorditos de cómo empezaron el periodo. Los agentes policiales son quienes más sufren y en quienes lamentablemente recae la responsabilidad, y no debería de ser así. No debería de ser así. Por eso he decidido hoy tomar la palabra y dejar claro: la oposición, por lo menos esta servidora, no habla para que voten o no voten por ella. Hablo porque es necesario establecer que aquí se miente sin pena. Y apenas le hacen un meme, lloran. Y andan buscando consuelo y andan ahí desesperados y una cosquilla que les agarra. Imagínense cómo se siente la familia, que no es un meme el que le han hecho, es a un familiar que le han matado, es un familiar que está desaparecido. Pero ¿qué se puede esperar de una clase política que no sabe ni que quiere y que por accidente llegó aquí? Porque los dipuchip se dicen entre ustedes mismos, llegaron aquí por fraudes internos y llegaron aquí por la N de nada. Hemos escuchado el país en la visión del FMLN, que sigue ahora con la estrategia de querer estar asustando con el petate del muerto. La oposición y el FMLN está como aquellos tenguereches cuando les cortan la cola, que quedan temblando y no saben qué es lo que ha pasado. La verdad es que cuando les gusta hablar de números, sí es cierto, cada número es una familia, y eso es completamente cierto. Y dentro de esos números son 120,000 asesinatos que dejaron que las pandillas cometieran en los territorios. Cuántas familias, cuánto sufrimiento sucedió ahí. Y también, para seguir hablando de números, solo los números en los gobiernos del FMLN entre el 2015 y el 2018 fueron 389 fallecidos privados de libertad que estuvieron, y esos que no estaban con 70,000 privados de libertad menos. Obviamente nosotros lamentamos el fallecimiento de un salvadoreño, sea de donde sea, pero ponerse a hablar de números y ponerse a hablar de las cosas que ahora están sucediendo sin lograr aceptar de que todo lo que nosotros estamos viviendo es producto de la incapacidad y de la cobardía que los gobiernos que ellos representan tuvieron, o ya se les olvidan los nombres como Arístides Valencia o Benito Lara, lo que hicieron, o de la tregua que hicieron con las pandillas,
que hasta su ex presidente Mauricio Funes se lo sacó en cara ahorita, y cuando les dijo, y ahora la dirigencia del FMLN ya se les olvidó que pactaron con las pandillas. ¿Y eso qué es? ¿Y de qué se trata eso? Si nosotros no quisiéramos estar viviendo lo que estamos viviendo ahorita, nosotros no quisiéramos tener un régimen de excepción ahorita, pero nosotros nos vemos en la necesidad porque ese es el país que ustedes, los gobiernos de ustedes nos heredaron. Los gobiernos de ustedes que de una manera cobarde entregaron los territorios. O ya se les olvida cuando llevaban al Cirra y al Viejo Lin allá a Soyapango, cuando los llegaban a hablar y les daban conferencia de prensa y les habían prometido espacios en la vida política de acá. Si el proyecto que tenían es el mismo proyecto que hizo el FMLN cuando allá en 1992 transaron. Entonces el FMLN estaba transando con las pandillas y le iba a dar lo mismo, un espacio en la vida política. Aquí los querían tener a ellos. No, eso, gracias al pueblo salvadoreño, no ha pasado y no pasó. Nosotros vamos a seguir con el régimen de excepción. Nosotros vamos a seguir con esas medidas que han dado los resultados que nunca en la historia de este país se había tenido, a pesar del gobierno que nos heredó el FMLN, que fueron, creo, incluso me atrevería a decir que los más sinvergüenzas en ese sentido, porque fueron los que pactaron cuando les pagaban a las pandillas para que votaran por ellos. Y no hay videos ahí, pues. Si aquí no es como que nosotros no los estamos inventando. Si hay videos, cuando pagaban, hay personas que están acusadas de eso, que la justicia en este país los tiene señalados con eso. ¿Y quiénes son ellos? No son miembros del FMLN. No, si es que es bien bonito venir a hablar ahora, pero ¿y qué es lo que pasó con los años anteriores? ¿Y qué pasó con estas 120,000 familias que dañaron los pandilleros? ¿O ahora es mentira que entregaron los territorios a las pandillas? Es mentira, eso no sucedió. Y todavía queriendo ver como tontos a los elementos de la policía y de la Fuerza Armada, diciéndoles ojalá que no sean ustedes y que comen tortillas con la mano, y como que con esas cantaletas quieren tener a la gente. Si aquí es de accionar y de dar resultados, y las acciones y los resultados que se están teniendo ahorita no se comparan a los que han tenido los gobiernos que estuvieron antes del 2019 en este país. Fueron alrededor de 30 años en los que estuvieron jugando con la gente, que estuvieron jugando con la población, que estuvieron asesinando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las familias, llegaban y las masacraban. Y esos cuentos, ¿cuándo van a venir a hablar esas historias acá? ¿O ya se les olvidó? ¿O borramos la historia simple y sencillamente? No. Repito, si nosotros como país no quisiéramos estar viviendo lo que estamos viviendo ahorita, con estas medidas, se están viviendo y se está tomando esta acción porque eso fue lo que el gobierno del FMLN nos heredó en los 10 años que este país confió en ellos. Esa es una realidad que ha quedado registrada y quedará registrada en la historia de este país. Y no me voy a cansar de decirlo, lo que se está haciendo ahora es corrigiendo la plana de los gobiernos anteriores. Lo que se está haciendo ahora es tratando de corregir ese país que nos heredaron, enrumbarlo de nuevo hacia un país nuevo. Y ese es el país que nosotros estamos viviendo ahora. Pregúntenle a la gente. Si ellos mismos dicen el 97% de la población está contenta con las medidas, y entonces ¿por qué será? Pues, ¿por qué será?
Es importante y ahora una vez más el pueblo salvadoreño debe de entender y debemos de mantenernos firmes en las decisiones que se están tomando porque vemos la visión que sigue teniendo la oposición sobre este tema. Lo demostraron en su momento y lo siguen demostrando ahora. Repito, pueblo salvadoreño, al igual como lo decía anteriormente, nosotros no nos vamos a detener y agradezco una vez más esta iniciativa que nos hizo llegar el presidente Nayib Bukele este día y agradezco una vez más a los agentes de la Policía Nacional Civil y a los elementos de la Fuerza Armada por esa labor que están haciendo, esa labor histórica que este país se los está agradeciendo y se los va a agradecer por toda la historia de nuestro país. Aún tenemos un pequeño grupo en la oposición que quiere disfrazar el éxito que estamos teniendo como país y que quiere con los argumentos de siempre estar queriendo proponerle a nuestro país que terminemos con el régimen de excepción y que terminemos con el trabajo que se está haciendo. Nosotros vamos a seguir adelante. Los frutos que este país ha tenido en el área de seguridad son frutos históricos y son frutos que los gobiernos tanto de Arena como del FMLN fueron incapaces de darle al pueblo salvadoreño. Tanto Arena como el FMLN entregaron todos los territorios a las pandillas. Y eso el pueblo salvadoreño no lo olvida y no lo olvidará. Somos Mágico TV.